Gracias, muchas gracias, querido director, querido Joseph. Muchas gracias también, Jorge, por siempre tener una acogida tan afectuosa, tan cariñosa. Bueno, todo el sentido de familia humana del cual habla la Declaración Universal, que se encarna efectivamente en los afectos, nos unen proyectos comunes, nos unen peleas comunes, batallas comunes que hay que dar en un mundo tremendo. Yo acabo de llegar de Armenia a Bilbao, y bueno, con otro sombrero, con otro rol, no tiene nada que ver con la charla de hoy, pero bueno, es un mundo complejo, un mundo complejo. Armenia recibió 110.000 refugiados del conflicto de Nagorno-Karabaj. Hace nada, hace 2 meses estuve en zona de frontera, cerca de donde hay francotiradores, en fin, una cosa muy particular que ya conversaremos en una mesa con mis queridos Joseph, y Jorge. Y quiero darle naturalmente el saludo a todas las personas que participan en este curso, que a mí me ha cambiado la vida. Yo no hubiera hecho ninguno de los caminos que pude hacer sin el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es para mí una de mis casas, lo digo siempre, es una de mis casas a la que me emociona volver, ya sea de forma presencial o de forma virtual. Y precisamente el tema que me convoca hoy para trabajar con ustedes tiene que ver con algo que hemos trabajado con Joseph. Él quizás él seguramente lo recuerda, porque la unidad pedagógica, que ahora está a cargo de Jorge, y Jorge en ese momento andaba por allí auxiliando, eh, organizó en el año 2006, y lo quiero remarcar porque el IDH, que ha sido pionero en tantas cosas, también fue pionero en este tema. Él organizó del 3 al 5 de abril del año 2006, y lo recuerdo bien porque fue la única vez que festejé mi cumpleaños en Costa Rica, eh, una reunión de personas expertas para estudiar el tema de corrupción y derechos humanos. Y a mí me pidieron el paper. A mí me pidieron el paper que, como muchas veces pasa, después se convirtió en un artículo que se publicó por allí, ¿no? Digamos, y, mm, y en ese momento había cosas muy tangenciales que abordaban la temática en tanto que tal. Y hoy vamos a destacar algunas de esas cuestiones. Como la vida además es curiosa, y por cierto, también con mis queridos amigos compartimos la pasión por Borges. Eso de que a la vida le gustan las repeticiones con ligeras variaciones. Estoy dando la charla desde la casa de un querido amigo, que es el Ararteco, el defensor del pueblo del País Vasco, donde estoy alojado en este momento. Me alojo en su casa, es un amigo de muchos años, Manuel Lezertúa. Pero Manuel es quien lideró en el Consejo de Europa el trabajo del grupo de expertos de lucha contra la corrupción. Una cosa muy curiosa. Y lo que está aquí al fondo en su despacho es el acta de constitución del grupo de expertos contra la corrupción dentro del Consejo de Europa. Con Manuel trabajó mucho también antes en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Él ha podido hacer un cierto link entre esas dos cuestiones. Entonces, es bien simbólico estar dando esta charla desde este lugar, fastidiando un poco a mi amigo que quizás quiere disfrutar de una cena más amablemente y no estar escuchándome a mí desde otra habitación dar una charla. En el año 2006 no se exploraban los vínculos entre derechos humanos y corrupción, o se exploraban casi apenas, cuando el IDH tomó un liderazgo importante en esta materia. Sin embargo, las épocas de violaciones masivas y sistemáticas
Decía que la época de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos que atravesó nuestro continente eh, en la década de los 70, 80, se focalizó en la tortura, las desapariciones forzadas y demás. Sin embargo, detrás de todo eso existían fuertísimos hechos de corrupción. Lo que sucede es que, naturalmente, eso estaba difuminado detrás de la barbarie, los campos de concentración, las desapariciones forzadas. Pero un ejemplo claro es cómo los grupos económicos se beneficiaban de la represión, determinados grupos económicos. No es casual que luego en Guatemala se haya creado la CICIG, ¿no? Digamos, como un mecanismo que intentó investigar el aprovechamiento de determinados grupos aliados con el poder, de Ríos Montt primero y luego de otros gobiernos, de los hechos de corrupción que habían sucedido. O el desplazamiento forzado en la Sierra Nevada, en Colombia, un lugar al que también me tocó visitar gracias a que el IDH me apoyó, por cierto, con un billete de avión para que yo me pueda reunir con los pueblos indígenas en la zona de Sierra Nevada, pueblos indígenas eh, amenazados en ese momento por los paramilitares. Yo recuerdo haber estado con los arhuacos, los huihuas, los cancuamos, allí gracias al apoyo del IDH, digamos, así que miren cuántas cosas tengo yo que agradecer al querido instituto, digamos. La ocupación de tierra, el desplazamiento de esos pueblos de una zona muy rica que es la Sierra Nevada, de ciertos lugares de la Sierra Nevada, y el aprovechamiento de determinados grupos económicos que ocupaban esas tierras para distintos emprendimientos. En Argentina, la fábrica de papel prensa, de celulosa, fue transferida a 3 grupos económicos en una mesa de tortura, en una mesa de tortura. Digamos, es un caso muy conocido. Y hay que recordar el caso Pinochet. El caso Pinochet fue muy paradigmático, porque Pinochet finalmente no fue juzgado por las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, pero fue juzgado cuando se le descubrieron hechos de corrupción. Ustedes recordarán que había un pedido de extradición del juez Garzón a partir del ejercicio de la jurisdicción universal en España, y luego el Reino Unido decidió no extraditar a Pinochet por razones humanitarias, y ahí parecía que se consagraba una vez más la impunidad. Sin embargo, así como Al Capone, Pinochet fue pescado por el lado de la corrupción. Es decir, las dictaduras han sido brutalmente corruptas. Entonces nos podríamos preguntar por qué la corrupción es más asociada con las democracias que con las dictaduras. Nuestras sociedades identifican más a la corrupción con las democracias, y esa es una falacia. En realidad, las dictaduras fueron, en términos cuantitativos y cualitativos, más corruptos que los gobiernos democráticos. Pero la percepción de la sociedad civil es otra, y eso tiene que ver con que las violaciones flagrantes ocupan el espacio, claro, frente a la desaparición forzada uno no va a estar hablando de un hecho de corrupción. El control de la prensa que las dictaduras tienen, la censura que se impone, la autocensura, la falta de órganos, es decir, no hay órganos independientes que investiguen esto. La democracia ofrece más posibilidades de visibilizar hechos de corrupción. Controles de poderes, poderes legislativos, entidades especializadas, oficinas anticorrupción, defensorías del pueblo, etcétera, etcétera, que naturalmente hacen su trabajo, y entonces aparece esto como una percepción. No estoy diciendo que en democracia no haya corrupción, lamentablemente hay mucha, y es uno de nuestros mayores flagelos, y es algo sobre lo que voy a retomar al final de mi exposición. Pero no es cierto que las dictaduras hayan sido ni más prolijas ni menos corruptas de lo que son las democracias. De hecho, el autoritarismo y la corrupción se llevan fenomenal. Se llevan fenomenal. El segundo punto que quería compartir con ustedes es la evolución en el debate sobre esta temática, que fue partir desde la nada.
partir desde la nada. Y en aquel paper que presentábamos en el año 2006 en el instituto, yo señalaba de que no hay ningún enfoque de derechos humanos en los instrumentos contra la corrupción que aprobaron tanto Naciones Unidas como el sistema interamericano. Me estoy refiriendo a las dos convenciones, ¿eh? No me estoy refiriendo a un desarrollo posterior, pero digo, si tomamos la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, vamos a ver que ni siquiera se menciona a los derechos humanos. Ni los preámbulos, ni el contenido, ni los mecanismos de supervisión tienen enfoque de derechos humanos. En ninguna de ellas se menciona el término derechos humanos y libertades fundamentales. Sí, es increíble. O derechos fundamentales. Y choca esto, ¿no? Aquí todas y todos coincidimos en que el vínculo es muy evidente, es muy, muy evidente, ¿eh? Sin embargo, han recorrido caminos paralelos el tema de derechos humanos y el tema de lucha contra la corrupción, y ese es otro problema. Por eso además es tan atinada la temática elegida en esta ocasión por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Las convenciones son de 1996, si la memoria no me falla, en el sistema interamericano, y del año 2003 en el sistema de Naciones Unidas. Además hay otros problemas como la falta de definición sobre lo que es corrupción. Entonces, esto más bien se identifican acciones, pero no hay una definición global de corrupción, y eso señala, indica algunos problemas. Sí se señala, y aquí hay una pequeña cuestión valiosa en la de Naciones Unidas, la importancia de garantizar el acceso público a la información. Y aquí aparece un primer, digamos, un germen muy embrionario en la Convención de Naciones Unidas. Ahora, no se señala la legitimación activa para denunciar al Estado, digamos, esto no aparece. Es decir, una persona titular de derechos humanos no tiene un mecanismo de denuncia de acuerdo a estas convenciones. Ninguna de las convenciones señala a los hechos de corrupción como violatorios de los derechos humanos, algo a lo que me voy a referir un poco más adelante. Y la Convención Interamericana tiene un mecanismo de seguimiento, digamos, establecido, que por lo que pude averiguar, digamos, mientras preparaba esta exposición, comienza a mirar, recién ahora, comienza a mirar este mecanismo de seguimiento, la cuestión con un pequeño enfoque de derechos humanos. Pero esto también tiene un reflejo en espejo en los instrumentos de derechos humanos. Los instrumentos de derechos humanos de Naciones Unidas, los generales, los particulares, no hacen ninguna referencia a la corrupción. Si ustedes ponen ahí el buscador de Google y ponen cualquier convención o protocolo, y de los 18 instrumentos que hoy tiene el Sistema Universal de Derechos Humanos en el marco convencional, van a ver de que no aparece esto. Y esto ha dificultado un poco el trabajo de los órganos de tratados, al cual me voy a referir en un momento, más que nada por haber integrado el Comité de Derechos Humanos, que aplica, como ustedes saben, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos es el equivalente al artículo 13 de la Convención Americana, aunque el 13 del Pacto de San José es de un espectro un poco más amplio que el 19. Yo quiero retomar las charlas que han dado Claudio Grossman y Joseph en este curso, en la introducción, en la primera semana he visto el programa, y seguramente no necesito ser Nostradamus para intuir de que efectivamente ambos han coincidido en que la corrupción es uno de los mayores obstáculos para respetar y proteger derechos humanos. Estoy absolutamente seguro que eso ha sido dicho, digamos. Hay veces incluso que las corrupciones focalizadas van asociadas a violaciones de derechos humanos muy, muy estructurales. Me refiero, por ejemplo, a las personas privadas de libertad.
y la corrupción en el servicio penitenciario, en los servicios penitenciarios. Uno de los grandes problemas endémicos que tiene nuestro continente. O el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Jorge Calderón está en el programa también, otro querido amigo, para abordar esta cuestión. Como ustedes saben, los derechos económicos, sociales y culturales se han identificado bajo la fórmula del desarrollo progresivo, más allá de que hoy la Corte Interamericana, a partir de un caso contra Perú, abrió la puerta a la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero este desarrollo progresivo se da naturalmente en la medida de los recursos disponibles. Y aquí tenemos una cuestión muy evidente. Garantizar derechos cuesta dinero. Si el dinero se va en hechos de corrupción, pues entonces se priva la garantía de derechos. Este es un serio problema. Y en los países que tienen corrupción rampante, no pueden ampararse en que no tienen recursos disponibles. Los recursos existen, lo que pasa es que se los roban, ¿no? Digamos, Pero también hay impactos sobre los derechos civiles y políticos. Y aquí, entre ellos, el derecho a la libertad de expresión en la dimensión de lo que vamos a trabajar en un minutito, que es el derecho a buscar y recibir información propio de la democracia. La corrupción necesita impunidad y esto entonces afecta naturalmente el derecho general a la justicia, a las garantías judiciales. Las expropiaciones fraudulentas, la propiedad, vengo de Armenia. Hubo un serio problema, muy serio problema de expropiaciones en Ereván, en Armenia, amparados por hechos de corrupción del Poder Judicial. Familias enteras que han quedado desposeídas de esto en la etapa más autocrática del régimen de Armenia hace una década y media. Pero otra vez, al lado del drama general que se vive, claro, este tema parece casi anecdótico, ¿verdad? ¿Y cómo recae sobre colectivos? El principio de igualdad y no discriminación, pueblos indígenas, etcétera, etcétera. En el sistema interamericano de derechos humanos, el acceso a la información fue abordado ya de manera muy temprana, muy temprana. En la opinión consultiva número 5, la de colegiación obligatoria de Costa Rica, ya se establecieron los criterios generales sobre el acceso a la información. Digamos, la Corte no trabajó un hecho de corrupción, trabajó un problema de dificultad en la colegiación por razón de nacionalidad y cómo esto impactaba en el derecho a la libertad de expresión. Pero la Corte aprovechó para hablar allí por primera vez de las dos dimensiones de el derecho a la libertad de información, y entre ellas manifestó además el contenido del acceso de corrupción, del acceso a la información, pero no vinculado a hechos de corrupción. En la jurisprudencia interamericana, el caso Ibche-Bronstein, que fue un caso con Perú, el régimen de Fujimori muy tremendo, deriva, esto es interesante, ¿no? Pues es interesante conocer los hechos de los casos, ¿no? Digamos, porque si uno lo busca por buscador no aparece como un hecho de acceso a la información por falta de por hechos de corrupción, pero ese hecho deriva de denuncias de corrupción sobre el Servicio de Inteligencia de Perú. Ese hecho comenzó con denuncias de corrupción sobre el Servicio de Inteligencia de Perú, que estaba a cargo de Montesinos, en ese momento, Vladimiro Montesinos, y la difusión de esto en un canal de noticias opositor al régimen de Fujimori generó que el régimen de Fujimori haga una jugada muy interesante. Le quitaron la nacionalidad al señor Ibche Bronstein, que era israelí, nacionalizado peruano,
diciendo que había estado mal otorgada la nacionalidad, y como para ser propietario de medios de comunicación en el Perú hay que ser nacional, le quitaron los medios de comunicación consecuentemente. Digamos. Por supuesto, esta es una violación directa a la libertad de expresión, fue uno de los casos iniciales, el primero fue un caso con Costa Rica, el caso del periodista Mauricio Herrera, el caso de La Nación, pero este caso está directamente vinculado a la difusión de denuncias de hechos de corrupción. Pero otra vez, no es un caso directamente sobre corrupción y derechos humanos. El primer caso en serio en el sistema interamericano que llega bajo este prisma, y seguramente lo deben haber ya mencionado, es el caso de Claude Reyes, ¿no? Con Chile. Ahí arrancó lo inescindible de esta cuestión. Cuando Marcel Claude Reyes pidió información a un órgano de Chile que se llamaba el Comité de Inversiones Extranjeras sobre un proyecto de deforestación. Y esto también es interesante porque actualmente hay jurisprudencia de asesinato de personas ambientalistas, digamos, precisamente que intentan denunciar hechos de afectación al ambiente, fundamentalmente de poblaciones indígenas. Pero en ese momento era un proyecto de deforestación que se iba a realizar en el sur de Chile, y allí esa información se le dio de manera muy escasa, muy deficiente, y gran parte de la información que realmente pedían no le fue entregada. Fue al sistema interamericano, y allí se vinculó directamente el acceso a la información con la transparencia, ¿no? Con la transparencia. La Corte Interamericana terminó siendo el primer tribunal en reconocer que el derecho de acceso a la información forma parte de un derecho humano fundamental en el marco de la libertad de expresión. Pero más allá de ese vínculo directo, aquí la Corte por primera vez abordó el acceso a la información sobre posibles hechos de corrupción como un derecho humano, y la violación por parte del Estado de Chile, una violación del artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una particularidad que no tiene la Corte Europea de Derechos Humanos y que tampoco tiene el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un gran tribunal de doctrina. Alguna vez hemos hablado con Jorge de este tema, porque es raro que un tribunal se convierta en un espacio doctrinario, digamos. Entonces, comúnmente un tribunal resuelve más caso a caso, ¿no? Digamos, pero la Corte Interamericana, y yo creo que es una buena política, y es una política que la Corte Interamericana no debería abandonar, suele establecer múltiples estándares en sus sentencias. Y esto es importante porque el sistema internacional es elitista, por definición. Los casos que llegan son pocos. Entonces, los estándares permiten guiar luego la política pública de los estados. La resolución caso a caso, como hace el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no son tan útiles en ese sentido. Pero bueno, ese es otro tema, no me voy a desviar hacia otro espacio. Lo cierto es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso ha dicho que el libre acceso a la información tiene que ver directamente con promover la rendición de cuentas y la transparencia en gestión estatal, y permite el debate público, el debate de ideas públicas informadas, que asegure la garantía de los recursos contra los abusos de los gobiernos y prevenga la corrupción. Aquí la Corte, en un párrafo directamente, que yo creo que son los párrafos 86 y 87 de la sentencia del caso de Claude Reyes, la Corte menciona expresamente, y esto es lo que me interesa señalar,
el acceso a la información para prevenir la corrupción. Es la primera vez que la Corte hace un vínculo en ese sentido. Luego hay algunas otras cuestiones en la jurisprudencia de la Corte que hacen al acceso a la información, pero vinculado a otros temas, como el derecho a la verdad, digamos, que ya que a mí me toca trabajarlos mucho por el mandato que tengo a cargo en Naciones Unidas, ¿no? Digamos, el caso de Mirna Mac, etcétera, etcétera, pero esos casos no están vinculados a hechos de corrupción, tiene que ver con desapariciones forzadas, etcétera. En Naciones Unidas, si uno raspa la olla, digamos, para buscar un poco en el fondo qué hay, hay un informe de la Secretaría General de Naciones Unidas presentado a la Asamblea General que es sobre personas defensoras de derechos humanos. Y en ese informe la Secretaría General de Naciones Unidas alertaba sobre lo que lamentablemente hoy está sucediendo ya desde hace una década y pico, que la corrupción afecta fuertemente la vida de las personas y las personas defensoras de derechos humanos, cuando acusan por hechos de corrupción, están bajo amenaza. Están bajo amenaza y en muchos casos terminan perdiendo la vida. Ejemplos en este sentido sobran lamentablemente en América Latina y en otros lados. Pero otra vez, esto no vinculaba directamente acceso a la información con relación a hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que ya no funciona más desde el año 2006, habló del problema en una resolución sobre enriquecimiento fraudulento vinculándolo con temas de derechos humanos. Y un informe sobre impunidad por violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de esta comisión tenía un capítulo especial, una cápita especial sobre corrupción. Pero nada de esto vinculado directamente con el acceso a la información. Hay algunos casos en el sistema de Naciones Unidas de acceso a la información muy valiosos. El Comité de Derechos Humanos ha tenido algunos. Hay uno reciente que es el caso Camila con Perú, del Comité de Derechos del Niño, y que tiene que ver con acceso a la información sobre servicios de interrupción voluntaria de embarazo, pero no son vinculados a hechos de corrupción. Cuando redactamos la observación general número 34, en el Comité de Derechos Humanos, que es sobre libertad de expresión, es el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, se pusieron 2 párrafos sobre acceso a la información que son interesantes, pero claro, yo preparando esta charla me doy cuenta, por ejemplo, que nunca hablamos ni de transparencia ni de lucha contra la corrupción en esos 2 párrafos. Si el IDH me hubiera invitado a dar esta charla cuando yo formaba parte del comité y todavía no habíamos aprobado esta observación general, yo lo hubiera anotado para ponerlo en el debate. Lo hubiera anotado para ponerlo, en fin. Pero bueno, interesante, ¿no? Digamos, sin embargo, el párrafo 19 que fue trabajado, al menos en lo que tiene que ver con la obligación de los estados de brindar la información de manera efectiva, algo señala. Este párrafo, que acá, esto sí lo tengo acá copiado, así que voy a abrir, perdón, aquí una pantallita que tengo. El artículo 19 dice: para dar efecto al derecho de acceso a la información, los Estados partes deben proceder activamente a incorporar al dominio público la información del gobierno que sea de interés público. Los Estados tienen que hacer lo posible para garantizar el acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a la información, y los Estados deben poner en aplicación los procedimientos necesarios para tener acceso a la información, adoptando leyes, por ejemplo, sobre libertad de información. Y esto es lo que nos ha llevado en el comité. Ustedes saben que uno de los mecanismos que tiene el sistema de Naciones Unidas es el de examinar informes periódicos que presentan los estados ante los distintos órganos de tratados.
Bueno, el Comité de Derechos Humanos examina, por supuesto, la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y entre ellos el artículo 19 del pacto, que es el relativo a la libertad de expresión. En los términos de referencia que me había dado Jorge para la charla, él me decía que sería interesante ver qué cosas el comité ha hecho en ese sentido. Y efectivamente, el comité ha tenido diálogos con los estados, ha tenido diálogos con los estados en este marco sobre las leyes, sobre las leyes. En general, el comité o ha cuestionado o ha señalado cuestiones relativas a las leyes de acceso a la información. Las leyes de acceso a la información. Pero no hay en las observaciones finales adoptadas por el comité, en esos análisis, en esos estudios, denuncias en relación a hechos de corrupción. Y eso, por supuesto, no porque no se trata de casos individuales, sino de el examen de la política pública general de los estados, que es lo que hacen los comités cuando analizan informes provenientes de los estados. Pero el año 2021 nos salvó la charla, porque el año 2021 el Comité de Derechos Humanos resolvió un caso, uno, en relación a alegadas irregularidades en Venezuela sobre adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos por hechos de corrupción. Y es el caso Correa Barros con Venezuela. Fue resuelto por el Comité de Derechos Humanos en el año 2021 y ahí sí, digamos, se trata de un caso directamente vinculado a administración fraudulenta en temas tan sensibles que tienen que ver con el acceso a la salud, ¿no? Además, el derecho a la salud de la población. Es el caso 2652/2015 y fue resuelto en el año 2021. Como la página de web de Naciones Unidas es un desastre, recién colgaron esta decisión casi un año y medio después, en el año 2022. Y luego Naciones Unidas se queja del acceso a la información, ¿no? Digamos, pero paradojas que tiene el sistema. Y como un acuerdo de ambos sistemas, en el año 2004 hubo una declaración conjunta que además incorporó a relatores de la Organización de la Seguridad y Cooperación en Europa. Esta es una declaración conjunta del relator de Naciones Unidas sobre libertad de expresión. En ese momento, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ustedes saben que hay una relatoría especial sobre libertad de expresión en la Comisión Interamericana, y la relatoría de la Organización de la Seguridad y Cooperación en Europa, que sacaron una declaración conjunta. Y en esa declaración conjunta, estas tres entidades reconocieron la importancia fundamental del acceso a la información para la participación democrática, la rendición de cuentas y el control de la corrupción. Ahí se menciona expresamente lo relativo al control de la corrupción en el marco del acceso a la información. Y también se aborda un principio que seguramente ustedes van a trabajar mucho esta semana, que es el principio de transparencia activa. Este principio de transparencia activa indica que los estados no pueden esperar, sino que tienen la obligación de, aún en ausencia de una solicitud, publicar de manera dinámica toda la información que sea de interés público, lo cual igualmente está expresado en un principio sobre derecho de acceso a la información que adoptó un órgano de la OEA que está un poquito perdido allí, pero que trabaja, y es importante, que es el Comité Jurídico Interamericano. Bien, y esto me lleva un poco a ir cerrando, digamos, esta intervención con una cosa que tengo escrita hace ya un par de décadas y que me parece relevante en este marco. Y es
que deberíamos ya hablar del emergente derecho humano a la transparencia en las políticas públicas. Que las personas y las sociedades tenemos derecho humano a una política pública transparente. Por muchos motivos, por muchísimos motivos. Y esto debería existir un esfuerzo doctrinario y también de los órganos internacionales para señalarlo como un derecho inherente a todas las personas. Los derechos humanos tienen como una de las características la progresividad, ¿verdad? Un ex presidente del Instituto Interamericano, nuestro querido y recordado Pedro Niken, digamos, ha publicado sobre la progresividad. Y la progresividad implica la identificación de derechos que antes no estaban visibilizados. Esto pasó con el derecho a la verdad, por ejemplo, o con el derecho a la identidad, por ejemplo, y ¿por qué no? Con un derecho que además tiene una dimensión indudable, no solo individual, sino colectiva. Es que esto tiene que ver con la sanidad de una sociedad, con la sanidad de una sociedad. La corrupción enferma a las sociedades. Y la política no tiene derecho a servirse, sino tiene la obligación de servir, que no es lo mismo. Digamos, el derecho humano a la transparencia en las políticas públicas como derecho individual y colectivo es algo que debe ser consagrado a nivel normativo y a nivel jurisprudencial. Permítanme finalizar con algunas consideraciones en lo que entiendo que son propuestas para, desde los derechos humanos, luchar contra la corrupción. Los mecanismos de supervisión internacional son muy importantes, son herramientas valiosas y las organizaciones de la sociedad civil deberían presentar en litigio estratégico informes sombra a los órganos de tratados de Naciones Unidas que identifiquen hechos de corrupción y falta de acceso a la información como violación del artículo 19 del Pacto de San José, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. De la misma manera, creo que hay que hacer audiencias temáticas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema. Digamos, el litigio estratégico, que es algo en lo que también el Instituto Interamericano prepara y ha preparado mucho, me parece muy, muy valioso. Los comités de Naciones Unidas avanzan en sus mandatos. Avanzan. Hay muchos asuntos en los cuales los comités han abordado hechos de corrupción. No tengo tiempo de detallarlos aquí, pero los podemos conversar ahora en el debate. Aunque no están vinculados al acceso a la información. Yo le mencionaba hoy más temprano a Jorge que hay mucho sobre acceso a la información en el trabajo de los órganos de tratados, pero no necesariamente vinculado a acceso a la información en temas de hechos de corrupción, ¿no? Digamos, tiene que ver más con datos personales, etcétera, etcétera, y otros temas. Y hay mucho trabajado sobre la corrupción, pero no vinculado necesariamente al acceso a la información. Pero se empieza a trabajar. Creo también que hay una potencialidad para aplicar hermenéuticamente la Convención de Naciones Unidas por parte de los órganos de tratados. Los órganos de tratado de Naciones Unidas deberían utilizar la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción y en el sistema interamericano igual. En el sistema interamericano es factible. Yo le veo más probabilidad en el sistema interamericano, que nuestra comisión y corte interamericana son mucho más propensas a traer al interior de su trabajo la producción que llevan adelante otras esferas, digamos. Pero esta fertilización cruzada es, a mi juicio, indispensable. Y creo que también los órganos que aplican las convenciones contra la corrupción deben ser empujados a abordar esta temática desde una perspectiva de derechos humanos. Hay que focalizar en que el comité creado dentro del sistema interamericano, me refiero a la Convención Interamericana
contra la corrupción debería estar compuesto por personas con capacidad en derechos humanos, con formación en derechos humanos, y la sociedad civil tendría que poner la atención en esto. Esa recomendación no es para Naciones Unidas porque el mecanismo de Naciones Unidas no tiene seguimiento. Así que no puedo formular esa recomendación para el sistema de Naciones Unidas, lamentablemente. Y en el plano nacional, me parece que es muy importante el seguimiento de casos de corrupción a través de observatorios de incumplimiento de fines de política pública, espacios de control en ámbitos educativos y la tarea fundamental, indispensable, de los ombudsperson, ¿no? De las defensorías del pueblo, que tienen un papel vital en ese sentido. Y para esto también se necesitan poderes judiciales realmente independientes. Independientes de todo poder, porque no solo el poder político, del cual obviamente hay que ser independiente, es muy importante para los poderes judiciales. También tienen que ser personas independientes de todo poder económico, porque si no, no hay manera efectivamente de abordar esto. Y hay que hacer litigio estratégico de casos, eligiendo casos para presentar al sistema interamericano y también al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con la deficiencia de que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas suele resolver los casos más al estilo de common law y sin largar principios o criterios generales. Pero igual, de todas maneras, hay que empujar hacia esa dirección. La corrupción erosiona las democracias. Erosiona las democracias. Y no es el único factor, pero es un factor que lleva a que las sociedades se harten y entonces elijan luego antisistema. Y los resultados están a la vista. Están a la vista. Digamos, pasó con Bolsonaro y pasa ahora en mi país, en la República Argentina. Yo sé que hablar de ética suena un poco viejo y quizás uno que ya tiene 60 años empieza a entrar en una etapa en ese sentido de la mayoría absoluta. Pero hay que volver a hablar de ética. O sea, no hay que renunciar a la ética. No hay que renunciar a la ética. Renunciar a la ética es un suicidio. No podemos tener poderes políticos que entiendan de que cuando administran el Estado son propietarios del Estado. Lo hagan en nombre de lo que lo hagan en nombre de la derecha o de la izquierda o de lo que sea. Eso no puede ser. Digamos, el servicio público es servir al público. Y la ética debe ser un elemento imprescindible para el acceso a la función pública, porque si no, pasa lo que pasó en Argentina. Pasa lo que pasó en Argentina. Digamos, un surgimiento doloroso que rompe con aquella idea de pacto democrático cuando se recuperó la democracia en mi país. Pero la mayoría de la gente que termina votando por Milei, y perdón por hacer una referencia exclusiva a mi país, nunca lo hago, Jorge dará fe de que nunca hago estas cosas en el curso. Pero esa decisión de votar por Milei no tiene que ver con que la gente comparta las barbaridades que dice ese candidato. La gente votó en contra de algo y cualquiera que hubiese estado enfrente hubiera ganado la elección.
y entre otras cosas, votó en contra de una manera de hacer las cosas. Votó en contra de la consideración de que Estado, partido político, gobierno, es todo lo mismo. Y que yo utilizo el Estado a mi pura discreción, digamos. Y esto trae consecuencias penosas para las sociedades y para los pueblos. Recuperar la ética, exigir la ética y la rendición de cuentas de todas las personas que cumplimos funciones públicas. Digamos, cuando terminé en el Comité de Derechos Humanos, fui el primer integrante del Comité de Derechos Humanos que hizo una rendición de cuentas públicas por su actuación en el comité. Y ahora haré lo mismo cuando finalice mi mandato como relator de Naciones Unidas. Porque hay que decir qué hicimos, por qué lo hicimos y qué no hicimos y por qué no lo hicimos. Y eso debe atravesar a toda la función pública. Recuperar la ética. No sé si estamos a tiempo de ello, pero en todo caso hay que intentarlo. Bueno, les agradezco mucho por la paciencia que me han tenido.